Hola, bienvenidos todos. Hoy les voy a contar cómo tejer la manta Constancia. Es esta manta que se ve acá y les muestro en una fotito también. Es una manta llena de textura en la que vamos a aprender diversos puntos para combinar y se puede tejer en diversidad de hilados y tamaños. Yo quiero contarles que para tejer la manta que les muestro en la portada y en las fotos, yo utilicé alrededor de 450 gramos de un hilado acrílico semigrueso, que es este, en estos tres colores, pero ustedes pueden tejerlo en el hilado que gusten, lisa o combinada. Y utilicé, en mi caso, aguja de crochet número 7. Ahí se ve más o menos cómo calza, para que quede ni muy tenso ni muy flojito. En este caso yo voy a usar este acrílico, que es del mismo grosor, solamente tiene mayor torsión y la misma aguja número 7. Y también vamos a necesitar obviamente tijera, centímetro para tomar las medidas de la muestra. Y yo utilicé aguja lanera para esconder las hebritas de los bordes y de los cambios de color. Y para colocar las borlas, yo hice borlas a tono combinaditas de colores para colocar en los extremos para que tensione un poquitito más, y para darle un detalle de finalización. Ustedes les pueden agregar pompones, borlas, flecos, lo que gusten o nada. Este es el borde, que es uno de los puntos que también vamos a aprender en el final del video. Como les contaba, yo utilicé alrededor de 450 gramos de acrílico semigrueso, con lo que logré una manta de 70 por 88, pero pueden confeccionarla en el hilado que ustedes quieran y dándole la medida que ustedes quieran. Para eso vamos a realizar una muestra que nos va a permitir aprender los puntos que la componen y hacer los cálculos para darle a nuestra manta el ancho inicial que deseemos, y después tejeremos hasta alcanzar la altura, que es algo que también podemos determinar midiendo en la muestra el alto que tienen nuestras vueltas, para ver si queremos hacer cambios de color ante determinada altura y antes de pasar al siguiente punto. Antes de empezar, para los que no me conocen, les quiero contar que yo soy Gaby de Perinola Crochet, y esta manta, la manta Constancia, la estamos tejiendo en conjunto para celebrar que somos un montón en la comunidad de tejido de @perinola.crochet. Así me encuentran en Instagram. También los invito a suscribirse a mi canal Perinola Crochet, donde hay un montón de material gratuito para que conozcan mis patrones y tutoriales. Les cuento que para empezar la muestra tenemos que tener en cuenta que el punto central de nuestra manta es múltiplo de 3 más 1. Así que para realizar nuestra muestra yo voy a utilizar 19 cadenas de base. 6 por 3, 18 más 1, 19. En total voy a montar 20 para darle una cadena de subida. Y voy a utilizar otra vez la aguja número 7. Hacemos un nudo corredizo de la forma que a ustedes más les guste y vamos a montar las cadenas de base. Bien, yo acá ya tengo mis 20 cadenas de base para tener una cadenita de subida, y para lograr una base pareja y un poquito más prolija yo les sugiero hacer una primera fila de medios puntos, para lo que recordemos siempre el punto que tenemos en la aguja no se cuenta. Esta sería la cadenita extra, la cadenita de subida, y este sería nuestro punto número 1 o 19, como quieran verlo. Vamos a repasar rápido. Insertamos la aguja, tomamos hebra y sacamos, nos quedan 2 rulitos, tomamos hebra y pasamos por los 2 rulitos formando el primer medio punto. Vamos a tejer en medio punto toda la fila para lograr una base parejita sobre la cual vamos a empezar a trabajar el punto fantasía, el primer punto fantasía de la manta. Bueno, yo acá tengo mi primer fila de medios puntos, mis 19 medios puntos de la muestra. Entonces, para continuar, lo que voy a hacer es una cadenita de subida y girar el tejido. En el primer punto, que sería este punto, voy a pinchar y tejer un medio punto. Tomo hebra, saco, me quedan 2, tomo hebra, paso por los 2, ¿sí? Sobre este primer punto de base. Y ahora, en este primer punto de base también voy a tejer, enlazando primero una media vareta,
tomo hebra, saco, me quedan 3, tomo hebra, saco, paso por los 3 y una vareta. Enlazo, pincho en el mismo punto de base, tomo hebra, saco, me quedan 3, tomo hebra, saco, paso por 2 de esos 3, me quedan 2, tomo hebra, saco por los 2 juntos. Y ahí tengo sobre el primer punto de base un medio punto, una media vareta y una vareta. Como dijimos que íbamos a trabajar sobre múltiplos de 3, lo que vamos a hacer entonces es saltear los siguientes 2 puntos para cubrir los 3, 1 y 2, y recién vamos a trabajar en este tercer punto, que sería el punto número 4, y vamos a repetir el proceso. Vamos a pinchar, tomo hebra, saco, perdón que se me enganchó ahí, y hago un medio punto. Voy a tejer también una media vareta, ahí está, y una vareta. Tenemos otra vez. Y ahí otra vez vamos a saltear y en el tercero repetir el proceso. Vamos a repetir este paso a paso que es medio punto, media vareta y vareta, siempre pinchando en el mismo punto de base y salteando los 2 puntos siguientes hasta llegar al final. Y ahí nos encontramos. Ahí avancé un poquitito más en la fila, tejí el último grupo de 3 y miren lo que me encuentro. 1, 2 y me queda el último puntito libre que es aquel más 1 del que les hablaba al principio porque tenemos múltiplo de 3 más 1. Bueno, entonces este último es el más 1. Pinchamos ahí y terminamos la vuelta con un medio punto. Y ahí tenemos terminada nuestra primera fila. A partir de la fila siguiente vamos a hacer una pequeñísima variación que es la que vamos a repetir a lo largo de todas las vueltas para lograr la definición de este punto que tiene una trama súper texturada. Para hacer eso, en esta y en todas las filas vamos a hacer una cadena de subida y girar el tejido. Sobre el primer punto de base, al igual que en la fila anterior, vamos a pinchar, tejer un medio punto, vamos a tomar un poco de hebra, enlazar y tejer una media vareta, pero no vamos a tejer en este punto de base la vareta que veníamos tejiendo como tercer punto, sino que vamos a hacerlo pinchando en el agujerito de la fila anterior. ¿Cómo sería esto? Primero enlazo para no olvidarme. Este sería el agujerito donde yo tejí el medio punto y la media vareta. Pero yo voy a buscar el huequito acá, ven que está el punto donde pinchamos y abajo. Ese huequito, ahí voy a insertar la aguja y ahí voy a tejer la vareta. ¿Qué logro de este modo? Mantener la altura pero tener un relieve un poquitito más acentuado en esta vareta que viene. Es como que se toma desde abajo. Salteo otra vez los puntos de base y me encuentro acá con el tercero que coincide con el medio punto de la vuelta anterior. Tejo el medio punto, tejo la media vareta, enlazo y a partir del segundo tramo es mucho más fácil identificarlo. Miren acá, se ve con total claridad. Ahí es donde vamos a pinchar, y tejer la vareta. Lo vamos a hacer una vez más para que puedan verlo bien. 1, 2, en el tercero, ahí pincho, medio punto, media vareta, busco acá abajo y hago la vareta. Así voy a continuar toda la fila y siempre el último punto de la fila es un medio punto que es el que me coincide con el último punto de la vuelta. Este proceso de grupitos de 3 en el que hacemos medio punto, media vareta y pinchando en el puntito que se hace del huequito de grupos de la fila anterior, ven acá, perfecto, ahí, acá tenemos el otro, ¿sí? Lo vamos a repetir tantas vueltas como a ustedes les guste que quede el ancho del primer tramo del diseño, ¿sí? Yo hice para mi manta de casi 90 centímetros, incluido el borde. Acá, a ver, miren. Acá viene el siguiente punto que vamos a tejer ahora, ¿sí? Pero ven, acá tenemos un primer bloque, perdón, es que es muy grande para la pantalla.
tejí alrededor de 24-25 centímetros, ¿sí? La cantidad de filas obviamente va a variar según el hilado y la tensión que ustedes tengan. Entonces yo hice grupos de 24-25 centímetros del primer bloque. Decidí hacer cambio de color, ustedes pueden no hacerlo, en este caso les voy a mostrar cómo queda sin cambio de color, y pasé al siguiente tramo de textura, ¿sí? Así que yo voy a avanzar un poquitito más para lograr un poco más de altura y vamos a ver el siguiente grupo de puntos. Bueno, yo acá tejí algunas vueltitas más para que vean la textura. Ahí de lejos se ve un poquito mejor porque está muy nublado acá y no se nota bien. Ustedes, como les decía, tejen la cantidad de vueltas que les guste para el ancho que quieran. Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo de puntos. Este punto que veníamos tejiendo se ve exactamente igual del revés y del derecho porque el cruce que forma el relieve se repite en ambos lados y es indistinto cuántas vueltas hagan para que esto se note, ¿sí? Pero el punto que vamos a tejer a continuación sí tiene revés y derecho. Nuestro diseño se inicia de esta forma, que no tiene revés ni derecho, y viene con un segundo tramo, que es aquí de estas pelotitas, ¿sí? Que las pelotitas solo las van a notar en el derecho. Entonces, una vez que nosotros completemos este tramo y pasemos nuevamente al tramo original, a este que acabamos de tejer, terminado si queremos repetir esta bandita de pelotitas, vamos a tener que tener en cuenta que este es el derecho, ¿sí? Espero que se entienda. Para tejer este punto no es necesario ningún múltiplo, por lo cual podemos adaptarnos perfectamente al múltiplo de 3 más 1 que veníamos tejiendo, ¿sí? Para iniciarla vamos a tejer una primera fila de medios puntos, para lo que vamos a subir con una cadena, girar el tejido y en cada punto de base pinchar, ahí, con un medio punto. Ahí terminé mi primera fila de medios puntos. Esta fila es la que van a ver después que estaría tejida de lo que sería el reverso. Indistintamente de si estamos en este momento en el frente o en el reverso, porque este punto, como decía antes, no tiene incidencia si es frente o reverso, pero bueno, cuando venimos a esta segunda franja, la de las pelotitas, la primera fila de medios puntos es reverso, ¿sí? Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a volver a girar. Como les decía antes, no importa la cantidad de puntos de base que tengamos, pero siempre en los bordes vamos a tejer un medio punto al principio y al final para que nos quede parejito el borde sin pelotitas, ¿sí? Entonces, como yo voy a intercalar un medio punto y una pelotita, un medio punto y una pelotita y eso es par, al estar yo trabajando en una base par me terminaría en una pelotita. Entonces lo que tengo que hacer es o al principio o al final tejer dos medios puntos. Es decir, si yo empiezo con un medio punto y en el segundo punto hago una pelotita, para el final yo voy a tener acá una pelotita y dos medios puntos. Puedo hacerlo al revés. Después lo voy a hacer a la inversa. Voy a intercalar en la siguiente fila de pelotitas. Entonces, para no marearlas, voy a empezar mi tejido con un medio punto, solo uno, en el primer punto de base. Y en el segundo punto voy a tejer mi primera pelotita. ¿Cómo tejo las pelotitas? Que recuerden, las vamos a tejer desde el lado del frente. Hago una vareta doble. Para eso voy a enlazar dos veces la aguja, pincho en el primer punto, tomo hebra, saco, me quedan 4. Tomo hebra, saco por los primeros 2, me quedan 3. Tomo hebra, saco por 2 de esos 3, me vuelven a quedar 2. Tomo hebra, saco por esos 2. Ven que es un punto súper alto porque es una vareta doble. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a bajar la aguja para pinchar en el tercer punto de base. Ahí tiro un poquito para que se ajuste la pelotita y tejo un medio punto. ¿Qué pasa? Esta vareta doble, miren, se enrosca y se forma la pelotita. Así de simple. Otra vez. Dos lazadas, pincho, tomo hebra, saco, me quedan 4, tomo hebra, saco por los primeros 2, me quedan 3, tomo hebra, saco por 2 de esos 3, me quedan 2 de nuevo y completo la media vareta que queda alta, pincho en el siguiente punto, ajusto un poquitito
y tejo una media vareta. Y otra vez, pelotita. Miren qué fácil, ¿sí? Este proceso lo voy a repetir a lo largo de toda la fila. Yo avanzo y ahora les muestro eso. Miren, yo acá avancé con todas las pelotitas y acá tengo mi última pelotita que se va a formar ahora. Bajo, tejo un medio punto. Lo que hago en la siguiente fila es tejer todo en medio punto, ¿sí? Del lado del reverso. Cuando hagamos esta trama de pelotitas, siempre vamos a hacer una fila de medios puntos en el reverso, una fila de textura en el frente. Yo decidí hacerla intercalando uno y uno. Ustedes pueden hacerla de todas pelotitas o separarlas un poquitito más. Yo voy a completar esta y les muestro cómo vamos a hacer la siguiente. Bien, acá terminé la fila de medios puntos del reverso, así que voy a subir con una cadena y girar. Y lo que voy a hacer es intercalar a la forma original en la que lo hice para que me quede una suerte de rombitos, ¿sí? Porque yo decidí hacer 3 filas de pelotitas intercaladas con las filas de medios puntos, con lo que necesito otras 3 filas de medios puntos, es decir, medio punto pelotita, medio punto pelotita, medio punto pelotita, medio punto para cerrar, ¿sí? Y de ese modo me queda la trama así, a ver si se nota. Ven que son como rombitos, están intercalados, ¿sí? Para lograr ese efecto, yo lo que hago es, si en la primera fila de pelotitas inicié con un medio punto y en el punto número 2 hice una pelotita, entonces en este caso voy a hacer a la inversa. Voy a tejer 2 medios puntos al principio y tejo la pelotita en el punto número 3. Entonces, punto número 1, un medio punto. Punto número 2, otro medio punto. Recién en el número 3, ahí tejo la pelotita con la vareta doble. Y en este que le sigue, ahí sí, ahí lo estoy sosteniendo para que quede bien ajustadito. Y miren, ¿ven? A ver si se ve ahí. Me queda intercalada. ¿Ves? 1, 2 y en el medio me queda esta. Entonces, si yo tejo otra fila más de pelotitas, voy a volver al origen. Es decir, completo esta fila tal como venimos. Voy a terminar en medio punto, en uno solo, porque empecé con 2. La fila del reverso va a estar tejida en medio punto toda. Y la fila número 3 de pelotitas, ¿sí? Cuando vuelva otra vez al frente, otra vez voy a hacer un medio punto, una pelotita y termino en 2 medios puntos. Esta secuencia la pueden repetir la cantidad de veces que quieran. Incluso pueden hacerla solo una, todas igualitas, o así, nada más, 2, y que les quedan así los piquitos como en zigzag. Eso estaría muy bueno. Solamente recuerden que siempre del reverso fila completa de medio punto, siempre del frente intercalan la vareta doble con el medio punto para lograr estas pelotitas, ¿sí? Yo voy a cerrarla y les muestro cómo seguir. Bien, yo acá completé la fila de pelotitas, la dejé solo en 2 para que ustedes vean cómo se forma el zigzag, que queda muy muy lindo, y le hice una fila del reverso. Les voy a hacer una pequeña aclaración. Este tema de empezamos con una y terminamos con 2 medios puntos en las filas de pelotitas es válido para cuando trabajamos sobre una base par, ¿sí? En este caso, en la muestra, veníamos trabajando sobre una base impar de 19. Lo que les quiero contar con esto es, si ustedes están trabajando sobre una base par, tengan en cuenta este tip que les había pasado, y si están trabajando sobre una base impar, no tienen que hacerlo porque el 1, 2, 1, 2 se van a encontrar con un único puntito. Sí tienen que ir modificando eso para que les quede intercalado. Para eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pueden hacer esto las veces que quieran y una vez que alcanzan la altura de pelotitas o el diseño de pelotitas que les gusta, vuelven a pasar a el punto original del múltiplo de 3 más 1 con esta tramita de relieve. Cuando hayamos logrado la altura que nosotros querramos haciendo este intercalado de tramas, cerramos con una vueltita de medio punto, igual que cuando empezamos, para que nos quede un poco más parejito, ¿sí? Mi sugerencia es, sea la altura que sea que quieran alcanzar, siempre terminen con franja de este punto y no de este, para que les quede como parejito, ¿sí?
¿sí? Con lo cual va a haber una trama menos de pelotitas en relación a esta. Y pueden hacer el cambio de color todas las veces que quieran, combinando la cantidad de colores que quieran, o bien hacerlo todo liso. Una que se me ocurre que me parece que está muy buena es hacer siempre esta trama de un color y esta trama de otro color y usar ese color para hacer el borde. Tomo esto para decirles que ahora vamos a dedicarnos al borde. Miren, yo elegí para darle la terminación a la manta hacer el punto de crochet que imita al punto Santa Clara, ¿sí? Para las que conocen el punto Santa Clara, les cuento que es un punto que tiende a doblarse un poquitito. Si alguna vez tejieron tricot o dos agujas, saben que el punto Santa Clara como que se enrolla un poco. Bueno, lo mismo sucede, o al menos a mí me sucedió, con el crochet. ¿Cómo vamos a resolver eso? Tejiendo sobre el final una fila de medio punto, pueden ser más, pueden ser 2, 3, lo que a ustedes les guste, para empezar a tensarlo un poquito y después obviamente a través del bloqueo, ¿sí? No quita que tal vez se les enrosque un cachín, pero a mí me parecía que era tan lindo este borde y que ese efecto le daba una cosa original que se lo dejé de todos modos. Este punto no requiere ningún tipo de múltiplo. Lo primero que vamos a hacer es una fila preparatoria para emparejar bordes. Los bordes cortos, de ancho, digamos, de la base y de la última fila, están emparejados porque tienen medio punto. De todos modos, lo vamos a tejer para poder dar todo el giro alrededor de la manta. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una cadena de subida y les digo una cosa. El borde preparatorio lo vamos a tejer desde el frente, ¿sí? Para saber cuál es el frente, recuerden siempre que tienen que estar las pelotitas de cara a ustedes, ¿sí? Como en este caso. Y lo que vamos a hacer es ir pinchando sobre cada punto de base. Me voy a ayudar con la mano porque me quedó ajustado. Sobre cada punto de base vamos a tejer un punto deslizado, ¿sí? Así. Cuando llego a la esquina les muestro cómo seguimos en el lateral. Bien, completé la primera fila, ¿sí? Llegué a la primera esquina, entonces tengo que doblar. Para que el tejido no se me doble, no se me ponga como acartonado y lograr una curva parejita en el borde. Ven que acá tengo como unos pequeños agujeritos, a ver si se ven ahí. Eso es lo que nos ayuda a hacer el giro. Vamos a levantar con 2 cadenas, pueden ser 3 si lo quieren un poquitito más pronunciado, y recién ahí vamos a pasar al lateral. ¿Cómo detecto los laterales? Siempre que encuentro un medio punto, corresponde un punto deslizado. En este caso, en el de las pelotitas, es súper fácil porque es un medio punto lateral por cada vuelta. Ahora, si se nos presentaran dudas respecto de este punto, recuerden que siempre el punto empieza y termina con medio punto, con lo cual con cada fila va a ser un medio punto. Ustedes dirán, pero tiene cierta altura. Bueno, recuerden que la altura máxima que tiene este punto es el de una vareta y a una vareta le corresponden 2 puntos deslizados. Pero ¿qué pasa? Para lograr esa altura yo tengo que haber atravesado 2 filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se cruzan, vienen así como en triangulitos de costado, en una primera fila no lo tengo, por lo cual por cada medio punto un punto deslizado sería lo mismo que hacer 2 por vareta. No sé si se entiende esta similitud que les estoy haciendo, pero vamos a empezar por esta parte que es más fácil. Cada vez que veo el agujerito lateral de un medio punto voy a pinchar y tejer un punto deslizado. Acá. Flojito, recuerden, traten de que sea flojito para que no se nos tense el borde. Ay, no se estaba viendo. Y acá llego y veo un agujerito, pincho. Veo otro agujerito, pincho. Ahí voy a la siguiente vuelta. Veo otro agujerito, pincho. Y así voy a dar todo el avance de la fila hasta que llego al final. Acá. No, este no. Acá esto ya es la base. Llegué al último. Y otra vez, 2 cadenas de subida, giro y acá va a ser más fácil porque me voy a encontrar la parte de abajo, ¿sí? De las cadenas de base, ¿sí?
Y así voy a dar toda la fila, recordando siempre en los bordes subir un mínimo de 2 cadenas. Pueden ser 3 también para que les quede más pronunciado el borde. Yo avanzo y seguimos. Una vez que nosotros completamos el borde, vamos a empezar a trabajar siempre girando el tejido porque necesitamos frente y reverso, frente y reverso. Como les dije, esta vuelta preparatoria la vamos a tejer desde el lado del frente, que nos guiamos por las pelotitas. La primera vuelta de lo que va a ir formando el borde la vamos a tejer del lado del reverso, para lo que vamos a subir con una cadena y girar el tejido, ¿sí? Siempre, siempre vamos a estar tejiendo en canalé, en el lado del reverso. ¿Qué vamos a tejer? Punto deslizado canalé, es decir, sin lazada, sin nada extraño, pinchamos en la patita de atrás del punto deslizado de la vuelta anterior y saco. Es punto deslizado, punto enano, punto raso, como le quieran decir, ¿sí? Tip, para que tengan como memo test. En este punto, ay, esperen que justo ahí está. En este punto, cada vez que yo esté tejiendo del reverso, del lado de atrás, voy a tejer en punto deslizado canale, ¿sí? Acá es como que no se ve nada, van a ver que queda como muy, no apretado, pero bien, bien juntitos. ¿Ven? A ver si con el color se ve mejor. Ahí está. Van a ver que del lado de atrás, ustedes van a ver este efecto súper pegadito, ¿sí? ¿Ven cómo se ven las patitas? Bien, bien pegaditas. Del lado del frente, a lo largo de las vueltas, van a empezar a notar el efecto de similitud con el punto Santa Clara, ¿sí? Porque las hebritas se van a empezar como a tirar entre sí. Vamos a tejer toda la fila del lado del reverso en punto deslizado, canalé. Llegué al primer extremo, ¿sí? Miren, del lado del frente lo que logramos es que se pronuncie un poquitito el relieve del punto deslizado, y cuando hagamos la siguiente fila van a empezar a ver cuál es el efecto. Y del lado de atrás ven que las hebritas quedan como bien pegaditas. Llego al primer extremo donde tengo el primer agujerito que se forma, en realidad es acá, ahí está, ahí, con estas 2 cadenitas o 3 si quieren que hicimos. Cada vez que yo me encuentre con un extremo, si quieren le pueden poner un alfiler, un marcador de puntos como para que no se les achaten las cadenitas. Vamos a pinchar, tejer ahí un punto deslizado, otras 2 cadenas al aire, otro punto deslizado y ahí completamos la curva. Y ahí sí vamos a seguir tejiendo, esperen que no veo, en todo el otro extremo, otra vez en punto deslizado canale. Cada vez que me encuentro con un lateral, voy a hacer eso para mantener este mínimo aumento de 2 cadenitas que me permite que los bordes me queden parejitos, ¿sí? Completamos y volvemos. Bien, yo estoy acá haciendo vueltas cortitas, solo de un lado para hacerlo un poquitito más rápido. Cuando termino, cierro con un punto deslizado, hago una cadena de subida y vuelvo. Y acá me encuentro otra vez con el extremo. Y es ahí donde voy a empezar a tejer mi fila del lado del frente. Si yo empiezo la fila encontrándome con el extremo, voy a tejer en primer lugar el primer puntito extra que tejí en la fila anterior antes de hacer las cadenas al aire, y después voy a pinchar en el huequito tejiendo otra vez los puntos deslizados y las cadenas al aire, siempre para que no se me achique ni se me doble. Cuando estoy del lado del frente, pelotitas aquí a la vista, quiere decir que estamos del lado del frente, vamos a tejer también en punto deslizado, pero no canalé. No vamos a tomar la patita de atrás ni las 2 patitas. Vamos a tomar solo la patita de adelante, ¿sí? Ven que siempre los puntos a la vista tienen como si fueran cadenitas, ¿sí? Y vamos a tejer la patita de adelante. Entonces, acá tengo el primer puntito, que como es un puntito deslizado que justo lo hicimos para hacer la curva, tal vez queda un poquito raro.
y tomo la patita de adelante, ¿sí? Voy a tejer un punto deslizado normal, 2 cadenas al aire y otro punto deslizado normal para hacer la curva. Me encuentro con el primero y ahí, patita de adelante. Y acá de ahora en más lo vamos a ver un poco más claro, ¿sí? Ahí están, a ver. Ahí se ven. Ven que acá tengo, ahí está, patita. Hacemos foco, a ver. Patita de atrás, patita de adelante. Solo tomo la patita de adelante, ¿sí? Ven, acá tengo la de atrás, patita de adelante. Meto la aguja, tomo hebra, saco, meto la aguja, tomo hebra, saco, meto la aguja, tomo hebra, saco y así voy a completar toda la fila siempre, siempre, siempre que trabajo desde el frente, tomo la patita de adelante y completo la fila. Siempre que llego a los extremos, recuerden, toman el punto deslizado que habían hecho en la fila anterior antes de hacer la curva, vuelven a pinchar en el centro, hacen punto deslizado, 2 o 3 cadenas, punto deslizado y retoman la curva. Pero el tip es, siempre que tejen desde el frente, punto deslizado tomando la patita de adelante. Siempre que tejen del reverso, deslizado canalé, o sea, la patita de atrás. ¿Qué es lo que produce este efecto? Que del lado de atrás queda súper apretadito, no apretadito, sino que bien, bien juntas. Y del lado de adelante, cada vez que vamos avanzando, las patitas se van como estirando entre sí. Lo van a ver después de la segunda fila de que tejan desde el frente, ¿sí? Porque acá es como que es muy tenue el efecto y encima el gris no ayuda. Miren. Este es el frente. Ven cómo cuando yo voy tejiendo cada vuelta, el punto se ve como un poco más separado y se empieza a tensar y a estirar. Y ahí se forma el efecto. Recuerden lo que les dije al principio. Este punto es muy lindo, pero se tiende a doblar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ustedes alcanzan la altura de punto símil Santa Clara en crochet, del ancho que quieran, de la altura que quieran, vamos a tejer una o dos o tres, yo solo hice una, pero ustedes pueden tejer la cantidad que quieran, de medio punto, ¿sí? Medio punto tomando, yo hice la patita de atrás para no perder el efecto de la última fila, después pueden hacerlo todo en canalé o bien tomando las dos patas, también pueden hacer media vareta o vareta, ¿para qué? Para que esto no se doble o no se doble tanto, ¿sí? Yo, recuerden, hice solo una, me parece que hacerle otra más hubiera estado bueno. ¿Ven? Que ahí ya prácticamente que no se dobla, se levanta un poquitito nada más. Pero bueno, es una sugerencia para que no se les doble, ¿sí? Si no les gusta este punto, pueden hacer la manta sin este borde, sin ningún borde, haciendo solo medio punto. Media vareta también quedaría muy bueno. Y listo. Lo único que nos resta es esconder las hebras. Y si les gusta la idea, le colocan en cada extremo, aprovechando esos agujeritos que fuimos armando, borlas al tono, que pueden ser flecos, que pueden ser pompones, lo que más les guste. Espero que la tejan mucho, mucho, mucho. Cuéntenme en comentarios si les gusta, en qué color, en qué material, en qué tamaño la van a hacer. En la descripción les dejo más información. También prontito, prontito lo voy a subir a mi blog y lo van a encontrar también en Instagram, donde les recuerdo me encuentran como @perinola.crochet. Las invito a sumarse, a seguirme, a dejarme su comentario por ahí. Déjenme comentarios por acá también, suscríbanse al canal así no se pierden nada, nada, nada y las espero y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Un besito, chau, chau.